Bueno, pues en este momento vamos a arrancar la verdadera política con Cristian Lamesa. Mi querido Cristian, te saludo con mucho cariño, con mucho gusto hasta Moscú. ¿Cómo estás? Hola, querido amigo Rey, ¿cómo estás? Yo por acá, todo muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, empezamos bien. Nosotros ya regresamos a la realidad. Estamos ya en el estudio de Oriente Capital después de haber estado en Tocomatlán, pues más de 8 días cubriendo las famosas espartaqueadas culturales. Pues oye, Cristian, hay mucho que platicar. Yo me quedé sorprendido, de verdad uno no puede. Trump es como los niños chiquitos. Si te atreves a voltearte un minuto y volteas, ya puede estar la casa de cabeza o incendiada. Es increíble lo que puede suceder. Oye, se acelera, se recrudece la guerra comercial con China y creo que tendríamos que arrancar en ese sentido y luego irnos hacia Europa porque pues son los amiguitos sometidos, como decías tú la semana pasada, ¿no? Pero esta semana, digamos, todos los días hay un impuesto nuevo, una amenaza nueva, y pues bueno, amanecimos esta semana, digamos, con todos estos aranceles a China, y China fue muy paciente, Cristian, hasta que dijo, a ver, ya, enough is enough, suficiente es suficiente, y pues ya se puso ruda, ¿no? Sí, así es. Primero, permitime, por favor, felicitarte a vos, a todos los camaradas y al movimiento antorchista y al maestro Aquiles Córdoba Morán por ese espléndido teatro inaugurado, realmente una obra maravillosa que he visto en las redes sociales y que realmente me deslumbro. Realmente felicitaciones por tan hermosa obra para el pueblo mexicano. Dicho esto, y reitero mis felicitaciones especialmente para el maestro Aquiles. Y, y respecto a China, yo creo que obviamente se está dando una confrontación muy interesante, como vos caracterizás a Donald Trump, es una forma muy, muy adecuada, porque si bien yo preveía que iba a ser un año muy entretenido y no nos iba a dejar margen para el aburrimiento, y eso está ocurriendo, pero realmente está ocurriendo y con creces. Y respecto a China, yo creo que por supuesto el tema del otro día lo analizaba en Noticias Televisión, en el canal español, y yo creo que el tema es que Estados Unidos, este Estados Unidos de Trump, esto que él tiene en su cabeza, creo yo, arranca con muchísimas desventajas. Donald Trump quiere aparentemente, lo que son sus declaraciones, quiere revertir un proceso que lleva 50 años, querido amigo. 50 años en el cual se construyó un país para las corporaciones. Se construyó un país para el beneficio de las corporaciones megamillonarias, para optimizar sus ganancias al máximo posible, olvidando a la clase media y la clase trabajadora estadounidense. Y esto no se puede revertir de la noche a la mañana, aunque tenga una voluntad muy grande para hacerla, y realmente enfrentarse con China de la forma que aparenta querer hacerlo Donald Trump me parece que no es la más adecuada. Y sin ir más lejos, por supuesto que Beijing con el tema de las tierras raras, que es algo vital y sensible para no solo para Estados Unidos, sino para cualquier país que tenga intenciones de tener un desarrollo tecnológico avanzado, es crucial, y China se cree que elabora, procesa entre el 92 y el 98% de las tierras raras de todo el mundo, y tiene la explotación de las mismas. No hay un número unánime, pero por lo menos el 60% de la explotación mundial es de China, sino más, porque también tiene la explotación de lo que es tierras raras en Myanmar. Entonces, realmente ponerse en este punto en contra de China, yo creo que lo más inteligente sería buscar algún tipo de equilibrio, ¿no? Vemos la última medida que tomó China respecto a la empresa, vender la compra de los cientos de aviones que tenía programados para 2025. Y se calcula que en los próximos 15, 14, 15 años lo programado era algo así como 8.000 aviones que estaría comprando de la empresa Boeing.
con lo cual es una operación mega multimillonaria que estaría suspendiendo China merced a estas medidas. Entonces China está demostrando que tiene con qué enfrentar a los aranceles y a estas acciones, creo yo que también llevadas un poco por una sobreactuación y cierta desesperación por parte de Donald Trump, porque me parece que él hacia sus adentros debe tener bien en claro que las herramientas con las que cuenta son algo acotadas. Entonces me parece que eso le está llevando a cometer, diría yo, alguna que otra torpeza. Ujú, ujú. Sí, sí, y fíjate, ahorita que lo mencionabas, recordé a Ronald Reagan inmediatamente cuando hablabas de que este capitalismo pues, ha apoyado a la empresa y no a las personas, porque eso es lo que ha pasado. Y no, si en Estados Unidos, que es su gente, ha pasado eso, imagínense afuera de Estados Unidos. Y lo recordaba porque el que desregula todo y el que empieza el proceso de desregulación y de aniquilamiento de la clase media es Ronald Reagan. Antes estaba protegido. Yo recuerdo mucho el caso de la comida dentro de las escuelas. Antes había un subsidio del gobierno de Estados Unidos a los comedores de las escuelas y resulta, mi querido Cristian, que pues hicieron una pues, rifa del tigre, como le decimos acá en México, y a unas escuelas en la administración estaba la impresentable de Margaret Thatcher y el Ronald Reagan, y en esa época le concesionan a Pepsi por un lado y a Coca por otro, darle de comer a los niños de las escuelas de Estados Unidos. Eso fue en el 83, 84, y pues ahora tenemos, que tantos años, 40 años después, casi, tenemos obesidad infantil y adulta en Estados Unidos, porque los niños que comían Pizza Hut o Domino's Pizza con Pepsi o con Coca. O sea, como tú lo dijiste, se ha favorecido a la empresa y no a las personas. Y la otra, ¿cómo le vas a hacer? Ya que mandaste todo tu empleo, lo mandaste a subcontratar a países como México, nosotros somos somos los vecinos, y quiere llevarse a todas las fábricas para Estados Unidos, y el tema es, pues, ¿de veras van a absorber el impacto de esos salarios las empresas de Estados Unidos, que en un primer lugar, como bien mencionas, se van afuera? Me parece que se está dando un balazo en el pie Donald Trump, pero no es el caso de Europa. Yo te escuchaba hacer un comentario en un programa de televisión internacional en el que, bueno, Europa, pues doblando las manitas. ¿Qué es lo que usted quiere, señor Donald Trump? Incluso Alemania, que decías tú muy bien, fue el motor, fue el motor de Europa, y ahorita yo veía un documental de la misma televisión pública de Alemania, de DW, la Deutsche Welle, veía un documental que Siemens está cerrando plazas de trabajo y que la gente que vive en Berlín se tiene que estar saliendo de Berlín porque ya no puede pagar la renta. Sí, el tema de cómo ha caído la calidad de vida en Occidente es tremendo. El acceso a la vivienda es un drama, ya lo hemos hablado en otras emisiones. Contrasta muchísimo con lo que es, por ejemplo, que veo aquí en Rusia, ¿no? El acceso a la vivienda. La otra vez yo escuchaba fíjate qué paradoja, ¿no? Por ejemplo, en España. En la época de Franco, no un socialista precisamente, pero en la época de Francisco Franco, la hipoteca y el acceso a una vivienda propia, que era muy accesible, valga la redundancia, requería de 4 años y medio de salario. En la equivalencia, ¿no? Y recordemos que por esos años generalmente en la familia tipo trabajaba una sola persona, trabajaba el padre de familia. Y hoy en España requiere 25 años de salario adquirir, de salario promedio, por supuesto, adquirir una vivienda propia. 25 años. Los socialistas, paradójicamente, son los que impusieron la idea en España de que había que decantarse por el alquiler y que la clase trabajadora no necesitaba tener vivienda. El cálculo con un salario muy promedio, muy modesto aquí en Moscú, y acceder a una vivienda requiere 6 años de salario. Fíjate
qué cerca que está de esos números de la época de Franco en España, ¿no? Y con acceso a hipotecas y con valores de viviendas a estrenar, nuevas, a departamentos, sumamente. Y fíjate que en Europa, en Estados Unidos, es algo dramático. Y estamos hablando de Moscú, que es una de las principales ciudades del mundo. Entonces, realmente el tema justamente es ese, ¿no? Cómo capitalismo que en Estados Unidos, repito, en el gobierno de Franklin Roosevelt no era precisamente un socialista, pero sí tuvo muchas políticas dentro del New Deal en beneficio de los trabajadores. Y como vos muy bien decías, el que va bien a fondo con la desregulación de todo es Ronald Reagan, en una política que se inicia en los 70 con Nixon, cuando se favorece, ¿no?, toda esa salida de las empresas hacia China en pos de la mano de obra barata simplemente. Y lo que vos mencionabas de Margaret Thatcher es tan cierto que pasó a la historia con tantos otros motivos, como la ladrona de leche, porque fue la que sacó de las escuelas británicas el que se les diera a los niños una copa de leche por la mañana. Entonces esta gente, por supuesto, que lo que menos tiene en la agenda es el bienestar de su pueblo. Y parecería que en el caso de Donald Trump, repito, siempre basándonos en lo que dice y en lo que supuestamente son sus intenciones, quiere revertir esto, pero me parece que va a ser algo realmente muy, muy complicado. Y el mundo, esto realmente, yo creo que todos y fundamentalmente los que tenemos una ideología política determinada que va en pos del bienestar de la gente, del pueblo trabajador, tenemos que plantearnos bien en serio que esto ya no se resuelve con parches, no se resuelve con el progresismo y esta idea, ¿no?, reformista, sino que se resuelve dando un cambio radical a estas condiciones de vida que cada vez son más invivibles en todo el mundo, o por lo menos en lo que es el mundo occidental. Sí, claro. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Creo que esto va a repercutir y lo seguiremos reportando semana a semana, Cristian, porque pues veremos las sorpresas, las reacciones. Esta guerra no se va a acabar pronto, esta guerra comercial. Es una guerra también de burocracias, porque firmas un papel, luego quitas el papel y resulta que puedes meter otro papel en contra. En fin, vamos a seguir hablando del tema de esta guerra arancelaria. Y pues también está el tema de Ucrania. Estaba viendo al pues, disque comediante ucraniano Zelensky, pues otra vez llorar ante las cámaras. Ay, otra vez, Rusia está destruyendo Ucrania, se han muerto muchos por culpa de Putin. O sea, regresan a esta narrativa, y a mí me preocupa que se esté barajando en Alemania el tema de pues vamos a darles armas, ¿no? Me parece un tema terrible para un país que participó en un genocidio como fue Alemania. Sí, los alemanes parece que no aprenden de su propia historia, de sus propios fracasos. No fue solo la Segunda Guerra Mundial un drama global, sino que incluso en la Primera Guerra Mundial hay que recordar el protagonismo que tuvo Alemania. Y realmente que hoy el próximo canciller Merz diga que le va a enviar los misiles Taurus a Ucrania, es prácticamente una declaración de guerra contra Rusia. ¿Por qué lo digo? Porque el mismo ex canciller Olaf Scholz fue el que dijo que él se negaba a enviar los misiles Taurus porque los misiles solos no servían de nada y hacía falta que justamente el ejército alemán se implicase en la operación de estos misiles, porque si no era imposible, con lo cual obviamente eso es lisa y llanamente un casus belli y es la entrada de Alemania, por lo tanto, de la OTAN en una guerra que por supuesto va a ser de proporciones mundiales y características nucleares. Entonces este señor, con antepasados nazis como la mayoría de la dirigencia alemana, hay que decirlo, Annalena Baerbock, el mismo Olaf Scholz,
esta gente que parecería ser, como siempre digo irónicamente, que quieren vengar al abuelito de la derrota humillante que sufrieron por parte del Ejército Rojo, derrota humillante en una guerra que ellos generaron, que ellos iniciaron, y que, como vos muy bien señalaste, generaron un genocidio y un holocausto que en Occidente siempre se recuerda con justeza, porque obviamente que hay que recordarlo, el holocausto contra el pueblo judío, que fueron 6 millones de víctimas, pero pocos recuerdan y pocos ponen sobre la mesa que de esos 6 millones, 2 millones y medio eran judíos soviéticos y que el total de soviéticos asesinados fueron 27 millones. Entonces, el genocidio contra el pueblo soviético, contra el pueblo ruso, es de una magnitud que realmente yo siempre digo que la Unión Soviética fue demasiado magnánima, fue demasiado buena en el castigo, por decirlo de algún modo, o en las reparaciones que le debía haber exigido a los vencidos. Con Finlandia fue sumamente magnánima, haciendo que el país nórdico participó del criminal bloqueo de 900 días contra la ciudad de Leningrado, que produjo 1 millón de muertos civiles por hambre y por frío. Entonces, realmente, siendo que la Unión Soviética fue muy delicada y muy suave en el castigo a los vencidos, parecería ser que no aprenden y quieren repetir, pero en esta ocasión, Rey, si repiten la historia, va a ser con un saldo realmente catastrófico para toda la humanidad, pero sin duda para el pueblo alemán, que yo creo que va a desaparecer de la faz de la tierra, Dios no lo permita, y en gran medida toda Europa. Entonces, deberían reposar un poco más sus ínfulas guerreristas y pensarlo 2 veces. Desgraciadamente parece que no es ese el interés que tienen, y en eso volvemos nuevamente a ponerle una ficha más allá de los dislates que en algunos campos, en varios campos comete Donald Trump, pero yo sigo poniéndole una ficha de esperanza en tanto y en cuanto yo tengo la certeza que la política, las intenciones que tiene Donald Trump para su país colisionan con esta intención guerrerista europea, y yo estoy bastante seguro que lo que va a ayudar a Estados Unidos, si puede dar ese paso adelante, es una sociedad con Rusia, que es lo que se vislumbra a través de las charlas con Steve Witkoff. Esto no lo digo yo, lo dice el representante de Trump después de cada reunión, como la del último viernes con Vladimir Putin en San Petersburgo. Entonces espero que sea el republicano el que con ese fervor con el que pone sanciones también ponga en cintura a estos psicópatas guerreristas europeos. Ojalá, sí, por supuesto, estamos de acuerdo. Me parece que Alemania no solo no ha entendido, sino hay que recordar, la historia de la guerra entre Rusia y Alemania no es nueva, ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Recordemos que incluso trataron pues, meter a Lenin en esta dinámica de es que los alemanes lo ayudaron, Lenin es un traidor. Eso ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Luego estuvieron los tratados de Minsk. O sea, hay mucha historia entre Alemania y Rusia, y como bien decías, pues la forma en que Hitler convenció a Alemania, a Francia y a Inglaterra de que le permitieran meterse a atacar a Rusia fue pues sí, que se acaben a los comunistas, estamos de acuerdo, y de repente se metió a Francia, se metió a Polonia y empezó la locura de esta guerra. Ojalá que no llegue y que Trump pueda, como dices, participar para que ya se frene, para que se frene esto. Cristian, pensamientos finales de esta semana en la reconfiguración geopolítica. Creo que falta mucho para el tema de los BRICS, que lo podemos dejar pendiente, pero estos movimientos económicos me parece que todavía no nos han afectado a los bolsillos de los ciudadanos. Me parece que es como cuando pues se desata un temblor y todavía no nos llegan las olas, ¿no? Ya el epicentro ya sufrió el temblor, pero todavía no, las ondas expansivas del temblor todavía no nos llegan.
Sí, a ver, yo creo que, a ver, yo, seamos concretos en algo. Yo creo que Donald Trump es muchas cosas menos un tonto. Sin embargo, me parece que se está equivocando en un par de cosas. Con humildad lo voy a decir, pero sinceramente creo que se está equivocando. Una de ellas es, por ejemplo, lo que dijimos hace unos minutos. Estados Unidos fue un país, por lo menos digo en pasado, porque las intenciones de Donald Trump parecen querer ir por otro carril, pero fue un país, como dijimos, orientado a la máxima rentabilidad de las empresas sin importar nada. Y yo creo que eso, por supuesto, no fue que el gobierno de Nixon un día se levantó y dijo, vamos a ir a China porque va a ser muy bueno para nuestros empresarios y le vamos a dar una alegría. Esto sin duda fue fogoneado y sabemos que Henry Kissinger era el que paradójicamente a veces se lo extraña dada lo precarios que son los políticos actuales. Y Henry Kissinger era un estadista, más allá de lo nefasto de muchas cosas que hizo, pero por supuesto que Nixon tenía grandes nexos con el capital industrial estadounidense. Entonces, esto fue algo orquestado por la gran empresa estadounidense. Ahora, dicho esto, yo creo que Donald Trump, cuando apunta todos sus cañones a China y a otros países, diciendo que lo perjudicaron y que a Estados Unidos se han aprovechado hace 50 años, etcétera, yo creo que él en ese sentido tendría que apretar las clavijas, como decimos en Argentina, contra su empresariado. Lo que pasa es que yo creo que no lo hace porque él tiene la esperanza que ese empresariado termine asociándose con él. Y como en Argentina, si bien la clase empresaria argentina es bastante mediocre, sabemos que el capital no tiene patria, no tiene principios y difícilmente vaya a tener algún esbozo de patriotismo. Entonces yo creo que Donald Trump ahí se equivoca. Donald Trump mejoraría, creo yo, poniendo el punto sobre las IES en que el responsable de esta desindustrialización ha sido el mismo empresariado estadounidense y, como decía, emplazarlos y presionarlos más fuertemente a que cambien sus políticas. Más allá de los acuerdos bilaterales, que también lo hemos hablado en este espacio, que son los que le gustan a Donald Trump. No los bloques económicos, sino acordar de tú a tú con cada uno de los mandatarios y los países. En ese sentido, yo creo que necesariamente esta no puede ser, si bien no se va a resolver en los próximos días ni semanas, aventuro tampoco un par de meses, pero sí creo que no puede ser a muy largo plazo esta guerra comercial. Yo creo que Donald Trump tiene que resolverla. No digo que vaya a ganarlo, pero sí, a ver, tal vez ¿Tuvimos algún un tema de comunicación, mi querido Cristian? Te perdí por unos segundos. Estamos hablando con Cristian La Mesa. Esta es la verdadera política. Estoy revisando, tenemos la conexión de internet bien. Te perdimos, mi querido Cristian. Le voy a mandar un mensaje a través del famosísimo WhatsApp. Ahí le mandamos el saludo. Mira, pero mientras tanto, bueno, pues estamos cerrando la mesa política con Cristian La Mesa, la verdadera política. Faltan 5 minutos para que den las 9 de la mañana, tiempo del centro de la República, y nosotros pues platicando las consecuencias de pues el reacomodo geopolítico mundial, de pues las razones por las cuales se está reacomodando el mundo. Tristemente sigue siendo el tema del dinero, ¿eh? Lo ha sido siempre, dinero y poder, este maldito binomio que nos tiene asolados desde la época de los esclavos allá con Roma, eh, con Grecia, con Egipto, después la terrible Edad Media, y pues todo este tema del comercio y reacomodo del mundo no es una cosa nueva, ¿eh? Es algo que nos ha acompañado toda la vida y tristemente creo que no debería haber un hombre explotado por otro hombre, eso me parece que no es de ninguna manera, aunque sea de manera velada, como ha ocurrido últimamente, ¿no? Con el capitalismo, ¿no? Que hay explotación, pero está disfrazada de vacaciones y
Ya no es como antes, como cuando te ponían un grillete en el pie y no puedas caminar, ya no eres esclavo, ya no eres peón de la hacienda, ya eres libre de trabajar donde quieras. Todo este tipo de cosas, pues mire, ahí están las consecuencias, los reacomodos económicos y pues le tendremos más información la próxima semana. Muchas gracias, Cristian La Mesa. Nosotros pues concluimos nuestra mesa de esta semana con este enlace hasta Moscú gracias a la tecnología. Nosotros vamos a la pausa aquí en Oriente Capital y regresamos con más información. No se vaya.